Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Apoya División Asesoría para la Igualdad de Género y Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. septimocielo.com.uy. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo va? Bienvenidos, comenzamos estas historias de piel aquí en Metrópolis FM. Ya estamos listos para acompañarlos durante una hora en la que vamos a estar hablando de esas cosas que tienen que ver con nosotros, porque bueno, de eso trata justamente estas historias de piel, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, ¿no? Porque hay cosas... son historias de piel, sí, claro, Rubén, por supuesto, hay cosas que no se pueden dejar de sentir, como lo decimos muy bien en el eslogan, Bueno, comenzamos entonces este programa y aquí te estamos acompañando. Nicole Mendek en la producción, mi nombre es Cintia Caraballo y allí lo tenemos al psicólogo, sexólogo Rubén Campero. ¿Cómo va, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí, muy buenas noches, Nick. Muy buenas noches, gente de Metrópolis, de Historias de Piel. Y hoy un día más, un martes más, abordando uno de los temas vinculados con la sexualidad, con la vida, con el erotismo, con las cosas que nos pasan en lo cotidiano, con temáticas de sensibilidad social. Recordamos a la audiencia que a partir también de cuando pasamos a una frecuencia bisemanal de martes y jueves, hemos ampliado un poquito también el abanico de temas para poder abordar. Y bueno, nada, estamos ahí tratando de tocarnos desde la voz en una forma mucho más amplia y no solo desde el punto de vista de lo sexual. Y hoy un tema sí que involucra a lo sexual y que tiene que ver, pero va más allá de lo sexual. Va mucho más. Que toca lo reproductivo, que es una de las facetas de la sexualidad, y que además también toca una temática o problemática, si ustedes quieren, social. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, gente? Vamos a hablar del embarazo en la adolescencia. La adolescencia, una etapa de la vida que, bueno, que media nueva, en otras épocas de la vida no se consideraba demasiado. Recuerden algunos abuelos todavía que decían que cuando se pusieron los pantalones largos, o sea, se pasaba rápidamente de tener pantalones cortos a pantalones largos, casi como en un efecto ritual mágico, se pasaba a la adultez. La adolescencia empezó con el tiempo a instalarse como esa etapa intermedia, digamos, en la cual, bueno, se va dando un entrenamiento para la vida adulta y que evidentemente empieza luego de la pubertad. La pubertad es el desarrollo, como habitualmente decimos, los cambios a nivel corporal por efecto de las hormonas, donde los caracteres sexuales secundarios, esto es los más visibles a nivel de lo que diferencian biológicamente a machos y hembras, son posibles de identificar y por supuesto que se desarrolla en gran medida la capacidad reproductiva. Y eso genera en la educación sexual tradicional mucho temor, mucho cimbronazo, porque bueno, parece que ahora los jóvenes y las jóvenes se pueden reproducir, y eso importa mucho, ¿no? No solo placer, sino reproducir. Y tenemos el temón del embarazo en la adolescencia. Vamos a tener además en el día de hoy un audio en el cual amablemente Silvia Graña, que es la directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, bueno, un poquito para contarnos básicamente de lo que se viene haciendo, también desde las políticas y básicamente lo que tiene que ver también con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescencia, en el cual, bueno, estoy participando en algunas de las instancias de formación en lo que hace el interior del país y, bueno, estoy bastante por ahí compenetrado un poquito con esta implementación de este programa. Así que estaremos escuchando así a Silvia de lo que nos pueda contar al respecto. Y, gente, nos estamos introduciendo. ¿Conoces gente? Seguramente que sí. Que, bueno, lamentablemente a veces 10 años, 11 años. ¿Qué pasa entre los 10 y los 14? Que son niños, porque aquí hay hombres también, sí, hombres vinculados con su capacidad nueva reproductiva, teniendo hijos. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa a partir de los 15 años? Que bueno, ahí ya podemos respirar un poquito más y capaz que, bueno, sí, empieza otra etapa dentro de la adolescencia, pero ¿qué pasa también en estas etapas anteriores? Donde vemos verdaderas niñas embarazadas con todos los riesgos
de morbimortalidad que implica tanto para el niño o la niña como para la propia niña embarazada, y toda la problemática social que trae esto. Y quizá en estas etapas de la vida podemos pensar también que si es un embarazo deseado o si no es más bien un acto reproductivo forzado. Hay muchas situaciones de violencia en torno a estas niñas que generalmente o casualidad son de bajos recursos en gran medida. Los porcentajes son clarísimos, a los que vamos a estar viendo. Pero incluso también qué pasa con las adolescentes embarazadas después de los 15 años hasta los 19, más o menos, en donde se mide la adolescencia. Es un tema vinculado con la educación, es un tema vinculado con la pobreza, es un tema vinculado con los mandatos que hay sobre la maternidad. Es que la pobreza deja a estas chiquilinas con la única posibilidad de sentir que lo que pueden tener es un bebé y por tanto ocupar una posición social digna dentro de su comunidad siendo madres. ¿Cómo interpela esto al mundo adulto, al sistema, al Estado, a las políticas, a la economía también, en el sentido de decir, bueno, ¿qué otras cosas se les puede ofrecer a estas chiquilinas, a estos chiquilines también, para que a veces no queden solamente enganchados, más allá que es legítimo dentro de ciertas edades poder plantear un embarazo deseado, pero bueno, más allá del embarazo que otras alternativas, sabiendo además que cuando, digamos, hay mayor acceso a la educación y acceso a recursos socioeconómicos, estos, entre comillas, deseos de embarazarse no aparecen tanto. Así que les dejo planteado este tema del embarazo en la adolescencia y vamos a estar metiéndonos en una problemática que es social, es emocional, es vincular, que toca muchas cuestiones vinculadas con género, que pasa con las masculinidades también, en los chicos jóvenes que siguen sin hacerse cargo de las consecuencias reproductivas de sus actos. Todo un tema, el embarazo en la adolescencia. Por eso te invitamos a participar, a que dejes tu mensaje, que dejes tu experiencia, tu opinión a través de nuestro WhatsApp 092 0100490. Te lo digo otra vez, 092 0100490. Por allí te invitamos a conectarte. Si quieres hacerlo también a través de mensajes de texto, está habilitado el 1049. También estamos en Facebook, estamos allí transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, Historias de Piel. Así nos encontrás en Face para poder, interactuar con nosotros en esta jornada y hablar, darnos tu opinión sobre el embarazo adolescente. Sí, colgábamos en la fanpage, ahora que vos la mencionabas, una nota, no por ser la brecha, y demás, vinculado con la situación concreta, ¿no? Cuando se le pone, carne y hueso a una historia, claramente, ¿no? Nos ponemos a pensar en la situación de una chica que, además, lo que muestran muchas de las investigaciones es que en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, o sea, de pobreza, para hablar de pronto, las chiquilinas ya antes incluso de embarazarse están abandonando el sistema educativo formal, lo cual es un temón, porque evidentemente esto también las deja más vulnerables frente a los avatares de la vida y mucho más después a un embarazo. ¿Por qué? Porque también sigue estando muy presente en estos sectores y culturalmente también que las mujeres están para las situaciones de cuidado, entonces tienen que hacerse cargo de sus hermanos más chicos, tienen que cuidar a los enfermos, cuidar a los viejos dentro de la familia también, y es un tema que debemos poner sobre la mesa en cuáles son los pesos que todavía pesan, valga la redundancia, sobre las mujeres y en este caso las mujeres jóvenes. La pobreza es claramente un factor que juega en esta cuestión, claramente la desigualdad social en ese sentido y toda la fragmentación que esto genera. Tengamos en cuenta que lo que son a nivel de esto, creo que en la nota se planteaba, ¿no? Un 27% de las consultas a nivel de ACE, o sea, lo que tiene que ver con usuarias del servicio de salud pública, presentan, son adolescentes, son embarazos de chiquilinas entre 10 y 19 años. No así, que es un 10% en lo que es el servicio mutual, o sea, la parte más privada. Bueno, ahí ya tenemos una variable como súper interesante para poder pensar qué pasa con esto de los bajos recursos y del embarazo adolescente, y qué pasa con el tema que generalmente no siempre son, o pocas veces son también planificados en ese sentido, ¿no? Y qué pasa justamente particularmente con la situación de ciertos embarazos, sobre todo niñas chicas, cuando uno le entra la duda, o más que duda, le entra la afirmación de si ahí no estará viendo una situación de reproducción forzada. Recuerden, y lo decíamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo se le llama en realidad? Maternidad forzada, más que un embarazo, una maternidad forzada. Yo prefiero llamarle una reproducción forzada. La pobreza de alguna manera fuerza a veces a caer en estas situaciones, más en una situación de adolescencia, ¿no? Hay pocas cosas a las que agarrarse porque recién se está empezando. Las cuestiones de género, lo que recién decíamos, ¿no? Cómo pesan las mujeres, esto de hacer los cuidados, de tener que ser madre, ser madre como única opción en la vida, también esto es un gran cuestionamiento
a cómo esto pesa. Abuso sexual, hay muchas niñas que han venido siendo sistemáticamente abusadas sexualmente y bueno, y quedan estas situaciones donde, bueno, quizá el embarazo rescate desde algún lugar, ¿no? Situaciones de incesto, parejas abusivas con las cuales se vinculan, y esto también influye muchísimo. Y que habría que preguntarse entonces sobre el deseo también, incluso de este embarazo, si hay un deseo o si no hay un forzamiento, directo o indirecto a veces, a que estas chiquilinas pobres tengan que caer en un embarazo. Porque tiene que ver también con, bueno, cómo ha sido la evolución histórica, porque tiempos atrás, y no muy atrás, si hablamos de nuestras abuelas o bisabuelas, de pronto, sí, ya contraían matrimonio o quedaban embarazadas directamente siendo muy jóvenes, o las hacían casar o comenzaban a formar sus familias, comenzaban a tener hijos, esa era la cuestión, comenzaban a tener hijos a los 14, 15 años, y era cuando comenzaban sus familias, y después venía por allí una chorrera de hijos, y era como su función en la vida, porque las preparaban y porque en la escuela les enseñaban a coser, tejer, bordar, limpiar, atender al marido y ser la señora de su casa. Y entonces era como importante el crecer para finalmente llegar a eso, ¿no? Hasta que comenzaban ya su desarrollo, su crecimiento, entonces, bueno, ya se hacían mujeres, ya podían, ¿no?, ser madres, y entonces ya estaban aptas para la vida a partir del desarrollo. Pareciera, ¿no?, como que hubiera sido así. Hoy en día hay otro planteamiento, y de hecho pasa también que en una mujer que puede decidir, hasta el hecho de la maternidad es algo que viene como pospuesto, porque hay otros intereses o cuestiones que la mujer ha ganado también en lo que tiene que ver con la sociedad, el desarrollo personal como mujer, como persona, como encargada de un trabajo, de una empresa, de toda una familia, porque a veces pasa una mujer joven a ser la encargada de sus padres, de sus sobrinos, de los demás, y entonces pospone su propia maternidad, ¿no? Esto en quien puede decidir. Pero estabas hablando de esa diferencia, ¿no? De aquellos que no pueden decidir, o del empoderamiento que tienen al tener un hijo también. Por eso es que el tema de la decisión, el tema del deseo, ya lo va a explicar seguramente Silvia Graña, directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, vinculado con esto del deseo, ¿no? Embarazo deseado, no deseado, embarazo, se ha acordado llamarlo no intencional, o sea que no hay una intencionalidad en esto, que incluso también hay investigaciones que arrojan claramente, ¿no?, que un porcentaje importante de chiquilinas que ya han tenido sus bebés plantean que si bien están por ahí muy enamoradas de sus bebés, en otras condiciones de vida no los habrían tenido. Entonces, también aquí tenemos toda una cuestión vinculada no solo con el acceso a los métodos anticonceptivos, aquí tenemos un tema con la educación sexual, aquí tenemos también un acceso a qué tipo de métodos anticonceptivos son importantes, incluso el acceso para adolescentes a la interrupción voluntaria del embarazo, todo un tema. Bueno, te propongo como las palabras de Silvia, digo, son varias. Ir escuchando un poquito en cada bloque, intentando escuchar a ver si la tecnología está de nuestro lado y quiere colaborar para que podamos escuchar entonces a Silvia Graña, directora del programa Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué una estrategia intersectorial sobre embarazo no intencional en la adolescencia? Y bueno, porque el país presenta niveles de fecundidad adolescente altos en relación al promedio mundial, pero también al regional, porque aparte es una expresión y consecuencia de desigualdad, segmentación social y de vulneración de los derechos, porque da cuenta de relaciones desiguales de género. En su mayoría, aparte, estos embarazos no fueron planificados por las adolescentes. Limita aparte fuertemente el horizonte de posibilidades de desarrollo de estas adolescentes y afecta a su inserción y la continuidad o la reinserción educativa, también como la participación en otras dimensiones como pueden ser las culturales y en otros ámbitos. También porque tenemos que ver o visualizar que el embarazo en las menores de 15 años puede vincularse a la violencia sexual, y hablamos de la maternidad forzada. De hecho, está relacionado con la maternidad forzada. Si nosotros vemos, algunos números que explican
un poco o fundamentan esta estrategia, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, con la evolución de la tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad es la cantidad de hijos que tienen las mujeres. Y si vemos el Uruguay desde el 1996 al 2016, esta tasa ha venido descendiendo en forma sostenida, ¿verdad? Y en el 2005 ya teníamos que la tasa de reemplazo, o sea, las mujeres uruguayas tenían menos de 2 hijos, se ubicaba en 1.90. En 2016, esta tasa global de fecundidad se ubica en 1.88. Pero sin embargo, esto es en la totalidad de las mujeres uruguayas. Pero cuando vamos a mirar la tasa específica de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años, vemos que la fecundidad adolescente se comporta como en los años 50 y 60 en nuestro país, donde la tasa global de fecundidad era mayor a 2,5 hijos por mujer, ¿sí? O sea que, a pesar de que la tasa global descendió, en las adolescentes se mantiene en 2,5 hijos por adolescente. También, o sea, si vemos los porcentajes, vemos que esos porcentajes que en el 96 era 16,9% de embarazo en adolescencia, ahora, se mantiene casi igual, ¿verdad? Con un leve descenso. Otra de las cosas que nos importa decir las vamos a escuchar más adelante, así vamos a ir compartiendo. Varias intervenciones de Silvia muy claras, muy clara realmente, sí, no solo aquí, sino cuando me tocó compartir con ella justamente el inicio de la implementación del programa de parte de formación, en realidad, ¿no? Bueno, les recordamos que se siguen comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 092-010490 o también a través de Facebook. Estamos allí interactuando con ustedes en vivo. Están llegando mensajes, escuchando el programa. Soy madre de 3 adolescentes y me da terror de solo pensar en que mis hijos sean padres. Sí, es todo un tema, lo decía Silvia recién, ¿no? Cómo limita esto en todo, ¿no? Y ya vamos a estar hablando un poquito también de los varoncitos, que es todo un tema también. Tenemos mucho para hacer y mucho para trabajar en educación sexual, justamente, para lo que tiene promoción de salud, para involucrar también a los varones en estas cuestiones, porque claro, sigue estando muy presente en sectores sobre todo de vulnerabilidad socioeconómica, o que en general el folclore cultural, donde los varones por ahí, no es asunto de ellos, ¿no? O sea, la idea es, ¿no?, andar plantando la semilla, por supuesto que no en todos, ¿no? Pero mucho pasa en la adolescencia, donde la identidad está tan fuerte, la identidad de género se quiere reafirmar en esto de la masculinidad, y bueno, a veces se pasan por arriba ciertas cuestiones que son, por cierto, muy caras. Bueno, los invitamos a ir a una pausa, pero los invitamos a que estén allí al regreso de esta tanda, a que se comuniquen con nosotros. Te reitero, nuestro WhatsApp 092-010490 o también a través de mensajes de texto por el 1049. Pausa y ya volvemos. Seguimos en Historias de Piel, seguimos acompañándolos en vivo aquí en Metrópolis FM. La conocemos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Who's That Girl? La canción. ¿Quién es esa chica? Ponemos ochentosos. No, estamos con la para Helio. Bueno. ¿Por qué la tenemos a ella? Porque tenemos con Papa Don't Preach. Exactamente. La gran Madonna, ¿no? Éxito de los años 80 también. Los primeros pasos de Madonna en realidad. Como buen ochentero, conozco muy bien su carrera. Una canción que trae, más en aquella época, ¿no? Estamos hablando empezó a partir del 84. Con este Papa Don't Preach, Papa es del no 86. sermonés, del 86 concretamente, claro. Entonces ella le plantea, ¿no?, que ella está creciendo, que le pide no la sermonee, que está realmente en un problema, en trouble deep, y que en realidad también esta cuestión del esforzamiento con las amigas, ¿no?, que sus amigas le dicen que lo aborte finalmente, ¿no?, pero que ella finalmente quiere conservar a este bebé. Todas las problemáticas
que vive un adolescente. I ¿no? wanna keep my baby, quiero quedarme con mi bebé. Exactamente, ¿no? Entonces, esta cuestión de pedirle que nos hermanee, que apoye, que escuche, que atienda, que haga presencia como adulto, creo que venía bien también para pensar también la situación del embarazo en la adolescencia, que trae tantas puntas y que no tiene que ver solo con la chica, en definitiva, sino que también aquí involucra, como decíamos antes de irnos al corte, también a los varones. Que el tema de los varones es un tema, no con los varones en concreto, sino con lo que hace la cultura todavía a nivel educativo con los varones, donde cuesta que en el folclore se involucre. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, capaz que identifican la situación como chiste, ¿no? ¿Cuántas personas a veces dicen en broma, en un asado, hablando, dice, che, ¿vos cuántos hijos tenés? Y el varón dice, yo tengo 2, que sepa, ja, 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 ja. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es bastante claro. O reconocidos tantos. O reconocidos tantos, exactamente. Tenemos muy incorporado en la cultura que los hombres podemos andar desparciendo nuestro semen por ahí, fecundando cuerpos y demás, y que esto por ahí no nos joroba tanto, no nos involucra tanto, en definitiva. Sobre todo también los valores de la masculinidad, más en la adolescencia particularmente, insisto, que se está construyendo la identidad, donde se quiere reafirmar que se es muy macho también. Bueno, esta cuestión de andar preñando mujeres, porque lo digo de esta manera, porque a nivel de sectores de vulnerabilidad socioeconómica, este es un factor que, digamos, genera de orgullo de macho a un gurí, porque lo hace sentir más adulto de alguna manera, lo coloca en una posición de superioridad frente a otros varones con los cuales compite por ahí o se compara. También estas cuestiones a veces del no usar preservativo están muy exacerbadas respecto a yo soy macho y no le tengo miedo a nada, y lo hago a pelo porque no me importa nada. En estos sectores también la masculinidad exacerbada en relación a yo no acepto ninguna regla, no acepto ningún límite y en definitiva hago lo que se me canta porque soy un hombre bravío. Esto aparece no solo en los gurises de sectores socioeconómicos descendidos o vulnerables, sino que también aparece en general en la cultura y esto es aplaudido y valorado. Bueno, este tipo de educación vinculada con la masculinidad hace que los hombres en general y los adolescentes en particular muchas veces no se hagan cargo de las consecuencias reproductivas de sus actos sexuales. Un poco hablando con Silvia, que ahora un rato vamos a seguir escuchándola, ella hablaba, ¿no?, en su consulta en la policlínica con adolescentes, también al hablar con adolescentes varones, en esta cuestión de cómo concientizarlos en la valorización también de sus actos, incluso de el destino de su semen también, ¿no? O sea, en esta cuestión de decir, a ver, esto sale de vos y esto es importante, ¿no? Como para, no por hecho que te salga a vos el semen y quede por ahí, no tenga nada que ver contigo, pero esto es, trabajando en talleres con chiquilines, está esto, que ella se maneje, si quedó embarazada que se joda. Entonces, y esto se maneja, no solo lo dicen los varones, lo dicen otras chiquilinas también, de las chiquilinas. Entonces, tenemos una problemática difícil y por eso hay que trabajar tanto en la perspectiva de género, para poder realmente hacer algo por estas situaciones, porque si no estamos naturalizando la desigualdad social. Bueno, te propongo escuchar un poquito más de Silvia Graña, que nos dejaba con algo pendiente, ¿no? Exactamente, cierto. A ver, ahí va. Resaltar es que si estas tasas, ¿verdad?, que son cada 1000 adolescentes de 15 a 19, la tasa específica es el número de nacimientos de las adolescentes entre 15 y 19, cuando ponemos la lupa y miramos los diferentes departamentos o los diferentes barrios, vemos que esas tasas cambian mucho. Y por ejemplo, tenemos 6 departamentos situados al norte del país y al centro, o sea, Artigas, Salto, Tacuarembó, Cerro Largo, ¿verdad? Con tasas altas, con tasas bastante altas, que llegan a casi a un 70 nacidos vivos cada 1000 adolescentes de 15 a 19, que contrastan con, por ejemplo, un departamento como Florida, que tiene 43 nacimientos cada 1000 adolescentes. Estas diferencias se ven también, en los barrios, ¿verdad? Y también podemos ver esta segmentación y desigualdad si miramos en dónde se atienden las adolescentes. Cuando miramos el prestador de salud que les brinda atención, si tomamos los adolescentes que han sido madres en el sistema público, vemos que
ahí llega hasta un 28% el embarazo en las adolescentes. Sin embargo, cuando vamos al sistema mutual, vemos que ese porcentaje desciende a 10%. Y si vamos al sector privado, de los seguros privados, ahí encontramos que el embarazo en la adolescencia es del 0,1%. Esto habla a las claras de cuál es el problema, ¿verdad? Seguramente las adolescentes de los sectores del seguro privado tienen otros proyectos de vida y también tienen otras oportunidades. También otra de las cosas que nos hace pensar en el embarazo como un problema es el porcentaje de embarazo no planificado en este grupo de edad. Porque si nosotros, y estos son datos sacados del sistema informático perinatal, cuando se le preguntan a las adolescentes que han sido madres, si ese embarazo fue planificado, en las menores de 15, un 84,6% no fue planificado. Y las que de entre 15 y 19, un 65,5% contesta que no lo había planificado. Otra de las cuestiones que pone en claras el problema es la situación de pobreza y desigualdad que viven, los estudios que hay a nivel nacional. Por ejemplo, el estudio de Varela en el 2014, que muestra que la maternidad en adolescentes se da en los sectores más pobres y con más necesidades básicas insatisfechas. 1 de cada 5 adolescentes con 2 necesidades básicas fueron madres, o sea, casi un 22,5%. Sin embargo, este porcentaje baja al 3,6% cuando las necesidades básicas están satisfechas, ¿verdad?, para las adolescentes. Bueno. Otro dato importante también de este estudio es que 3 de cada 4 adolescentes abandonó sus estudios antes de quedar embarazada. Las jóvenes uruguayas de 25 a 29 que iniciaron la maternidad en la adolescencia, entre aquellas que alcanzaron los 9 años de estudios, se encuentra que un 57,7% fueron madres adolescentes, mientras que las que cuentan con 13 años o más, o sea, terminaron el bachillerato e ingresaron a facultad, solo el 5% lo fue. Esto, si lo sumamos a el estudio de Varela de Rosa del 2013, donde se veía la insatisfacción con la edad del primer hijo, se ve que el 71% hubiera preferido postergar la maternidad. Y esto es un dato muy fuerte, ¿no? Que el porcentaje de madres entre 15 y 24 años en un 71% hubieran preferido postergar la maternidad es algo para pensar. Por eso para pensar, sí. Mucho para pensar, realmente. Claro, la cantidad de información, sobre todo con los datos, que son reveladores, que nos plantea Silvia en este audio que amablemente nos mandó, al cual agradecemos, nos deja ante una realidad de que muestra las claras, ¿no? Los efectos claramente de la pobreza y de otros factores que desigualan situaciones, ¿no? O sea, no solo el tema de la pobreza, sino también debemos revisar a veces. Obviamente la pobreza es una gran campana, ¿no? Y un gran articulador de desigualdades, podríamos decirlo así, ¿no? Cuando faltan recursos no solo económicos, en términos también de lo cultural, aquí también se conjuga mucho este ideal de la maternidad y en esta cuestión de, los recursos que hay alrededor no son como muy buenos y ¿qué es lo que puedo tener? Un hijo. Entonces también ahí puede ser un factor de protección en ese caso para algunas adolescentes que quizás si no quedaran embarazadas, qué otra situación o qué otro destino podrían tener, pero aún así también estamos pensando que se está trayendo una vida a este mundo, estamos pensando en que estas chiquilinas están también, como bien decía Silvia, invirtiendo y condicionando también un futuro de vida, más allá que es claramente, seguramente muchas adolescentes y muchos adolescentes que deciden un embarazo, particularmente a partir de los 15 años, ¿no? No estamos hablando aquí de embarazos de 10 a 14, que en este caso que hay también, lamentablemente muchos, claramente uno se enfocaría más a una situación de reproducción forzada o maternidad forzada, como se le llama, que ahí seguramente el abuso está dando vueltas clarísimo. Situaciones incluso tenemos de chiquilinas muy jóvenes con parejas muy grandes. Entonces, uno dice, cuidado, ¿cómo se juega esta situación? Una chiquilina de 16 años con un tipo de 40. Bien, se puede, perfecto. Se puede. Ahora, ¿en qué condiciones aparece este embarazo también? ¿Cómo ha sido esta relación? No es que, queda feo sospechar de entrada en una situación de desigualdad, pero hay una situación de desigualdad. En todo caso, primero también hasta una idealización de este hombre grande, ¿no? Que trae...
estas cuestiones también hay que pensarlas, porque no siempre quizá el deseo de un embarazo sea tanto o tal, sin atacar obviamente la propia subjetividad del adolescente, que pueda estar decidiendo claramente y con justo derecho un embarazo, obviamente. Pensemos todos simplemente en lo que quisimos en algún momento de nuestra vida y en lo que deseamos después más adelante, ¿no? Cada uno de las metas o proyectos o lo que cada uno desee. Buenas noches. El embarazo adolescente es para muchos gobiernos, parte de ellos, muy conveniente. Sucede, pues, saben bien que esa gente no va a poder desarrollarse como individuos pensantes, una masa fácilmente de manejar y manipular futuros votantes. Manejar, que pueden manejar fácilmente. Gracias a Dios hay gente como ustedes que abren los ojos. Gracias, un abrazo a mis 3 mosqueteros. Nos manda el amigo de Piriápolis. Ahí sí. Muchas gracias. Sí, es un tema, es una práctica de alienación, por eso es que hablábamos de la desigualación que produce esto, ¿no? Y la desigualdad social que evidencia, y claro, sí, la desigualdad social, la desigualdad en general, lo que provoca es alienación, y sí, masas poco críticas con diferentes temas, y así estamos. Así estamos, comunicados con vos a través de nuestro WhatsApp 092-010-490 o también a través del 1049 por mensajes de texto. No te olvides, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Seguimos escuchando un poquito más de la doctora buenísimo, Araña. buenísimo. Nosotros hablamos de la estrategia para el embarazo no intencional, porque estamos enfocándonos en toda esta realidad. El camino recorrido hasta acá, bueno, en septiembre del 2016 se le hace el lanzamiento público que expresa y que muestra el compromiso político y la voluntad política al más alto nivel para implementar la estrategia intersectorial en la prevención y en la reducción del embarazo en la adolescencia en nuestro país. En octubre del 2016 se empieza a trabajar en el diseño en una mesa de trabajo que hasta hoy seguimos conformando, ¿verdad? Y se comienza a elaborar un documento que refleja lo que queremos y nos guía, ¿verdad? Y también, digo, no solo plantea un objetivo, sino que tiene un marco conceptual sólido, del que ahora voy a hacer referencia. En febrero del 2017, para nosotros, hay una cuestión importante porque es una de las líneas de acción más importantes de la estrategia, que tiene que ver con la conformación de la Comisión de comunicación de todas las unidades de comunicación de los diferentes sectores. ¿Para qué? Para trabajar en una campaña que lanzaremos en octubre de este año, y una campaña comunicacional que tiene varios públicos, tiene materiales para trabajar, para mover en las redes para los adolescentes, tiene también material para trabajar en radio, para la gente, para las personas adultas, dirigido a los adultos, tiene materiales para trabajar en el Ceibal, o sea, es una campaña bastante con múltiples poblaciones a la que llegar, pero también con múltiples herramientas en la misma. En abril del 2017 se inicia la elaboración de indicadores de la estrategia con el apoyo técnico de OPP, y esto nos parece un punto fundamental, porque una estrategia que no tengamos cómo medirla, evaluarla y ver cómo viene implementándose, poco vamos a poder hacer, ¿no? En mayo del 2017 se conforma la mesa intersectorial que va a dar seguimiento a estos indicadores y a la implementación de la estrategia en los diferentes territorios. La estructura del documento, me interesa decir que, bueno, que tiene una introducción, una fundamentación. La fundamentación está basada en la investigación y la evidencia científica disponible, ¿no? Sabiendo que es importante y que falta continuar profundizando en los conocimientos. El marco conceptual sí me importa que quede claro que, bueno, tiene un enfoque de género, que nos dio mucho trabajo construirlo, pero que es una construcción de la cual estamos orgullosos, porque tiene un enfoque de género, de derechos y de diversidad. Plantea también la adolescencia como una etapa específica y construcción social, pero también como una etapa de oportunidad. Al embarazo no intencional como una expresión de desigualdad social. También hace diferencia entre lo que es embarazo y maternidad forzada en niñas, porque creemos que hay que tener una diferencia, pararnos desde una diferencia conceptual en las menores de 15, claro.
incluye a los varones, y esto es algo muy importante, subraya el abordaje multidimensional, integral e intersectorial. Completito. Sí, completito. Es súper importante que estabas señalando también un poco lo que estábamos hablando en este segundo bloque de Historias de Piel sobre la participación de los varones. También evidentemente que en esta situación, ¿no?, de alienación, bueno, hay que considerar situaciones también de la educación, que además de la pobreza como gran campana, también esta educación vinculada a veces con una exacerbación de la masculinidad como única manera como de compensar la desigualdad. Entonces, como estoy dentro de una desigualdad que es socioeconómica, cultural y demás, me paro en esta masculinidad hegemónica y, digámoslo así, inferiorizo a otras personas. Y más en la adolescencia esto prende con mucha facilidad. Por tanto, también estamos dejando a su suerte a estos muchachos que, bueno, con las consecuencias reproductivas de sus actos. Hay varias películas que hablan de esto. Tenemos algunas, pero si de pronto vos que nos estás escuchando recordás algunas películas que abordaron el tema del embarazo adolescente, ¿te animás a compartirlas con nosotros? A ver si son las mismas que nosotros tenemos por acá o si tenés algunas otras que querés recomendar, porque hay varios que también se trata, hablaba, ¿no?, desde muchas partes de donde se trata, pero también el cine se ha encargado en distintas maneras y en distintos momentos de retratar todo este tema del embarazo adolescente. Si lo recordás, bueno, tíranos tus recomendadas a través de nuestro WhatsApp 092-0-1049 o por mensaje de texto al 1049. ¿Vamos a una pausa, Campero? Vamos a una pausa. Caravaggio. Enseguida volvemos. Qué interesante para la gente que nos sigue en vivo a través de nuestro Facebook Live, porque Nicole les hace todo un tour en la tanda para que se queden ahí. Yo no sé, me parece que se cansan, ¿no?, de escucharla y entonces se van. No, están ahí, nos ponen corazoncitos y deditos de me gusta y nos quedamos todos súper contentos. No le pusieron corazoncitos a Nicole, los que nos están escuchando a través de Facebook, si nos están viendo por ahí, algún corazoncito para Nicole, por favor, se pide en esta noche. Ahí está. ¿Sí? Qué horror. Bueno, está bien. Sí, pero realmente es un... acosa con la cámara de esta chica, pero bueno. Pero eso la idea es... Un día me agarra sorpresa en serio, ¿no? La idea es que nosotros les pedimos hablar, ¿no?, de esas historias que son sus historias de piel y, bueno, dar sus opiniones, sus conocimientos, lo que cada uno siente, ¿no? Porque justamente la base de todo son cosas que sentimos. Y bueno, mostrarnos tal como somos. Y una cosita que justo, Nicole, viste, cuando me estabas filmando, estábamos en tanda, para la gente que está escuchando desde el dial o desde internet, que mencionábamos justamente también las cuestiones vinculadas con género. Silvia mencionabas del marco teórico también, que es un enfoque de género, diversidad, derechos y demás, pero que también las cuestiones machistas pesan mucho sobre las chiquilinas, en el sentido de que a las mujeres se les educa desde muy temprano que son ellas las que tienen que hacerse cargo de las consecuencias reproductivas de los actos sexuales, pero a su vez también parece que tienen que estar como frenando siempre a los hombres porque ellos siempre quieren y son culpabilizadas, porque cuando la chiquilina está con la panza, enseguida se piensa mal de ella, no se piensa mal de él, porque claro, todo lo hizo con alguien, ¿no? Entonces también tenemos que revisar mucho de nuestro folclore machista, que viene bien revisarlo. Bueno, preguntábamos por el tema de las películas y por allí nos están diciendo Adiós cigüeña, adiós. Una película, dice que tiene unos 35 años, creo, está buena y trata de esto, una película española, nos están diciendo, a través de nuestro WhatsApp. Bueno, y tenemos una, es verdad, esa está dentro de las, y hay una que clásica comunican a través también del 1049 que nos dice Mónica, la vida de Juno. Claro, sí, esa es la clásica, ¿no? Claro. Que es una película muy recomendable. O sea que lo de Adiós cigüeña, adiós, no me la acuerdo mucho. Yo creo que la vi, pero no me acuerdo, sinceramente. Juno sí, y bueno, es una película que está... Yo la recomiendo, no sé si es recomendable, pero la recomiendo porque toca bastantes aristas de la temática del embarazo en la adolescencia. Por allí, a ver, nos dice otra punta del tema. La ginecóloga de mi hija nos contó que en Pereira Rosell tiene pacientes con 16 años y 5 abortos. Es un gran avance que todas las mujeres de todas las clases podamos acceder a esto. Ahora, lo que sí se nota es que lo primordial es la educación sexual integral. Eso es un tema lo que dicen por allí, están escribiendo. Sí, es un temón, no tema, y es
la necesidad de la educación sexual integral, intersectorial, como también lo repetía Silvia muchas veces. O sea, las intervenciones vinculadas con no solo proporcionar métodos anticonceptivos, también trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el parche subdérmico, en lo que tiene que ver con anticoncepción hormonal, combinado, por supuesto, con métodos de barrera, como puede ser principalmente el preservativo para el tema de las infecciones de transmisión sexual, pero también por estas cuestiones del enfoque de género, en relación a que siempre también pesa sobre las mujeres las cuestiones relacionadas con la anticoncepción, ¿no? Imagínense, para una chiquilina también está recordando, si es que toma píldoras, o sea, si toma anticonceptivos orales hormonales, está recordando todos los días tomarse la píldora. O sea, ¿qué pasa también con la responsabilidad nuevamente de los varones respecto a estas cuestiones? Y a veces el parche subdérmico combinado con métodos de barrera como el preservativo son realmente un arma bien eficaz. Y bueno, el trabajo y también ofrecer que esté la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, considerando también que tenemos una ley en este país, bueno, todas las alternativas que pueden haber para, bueno, ver cómo es que, quiero decir, a lo que voy también, porque se ve a veces situaciones de maternidad forzada, que a veces hay ciertas manipulaciones, que pueden haber para distintos lados, ¿no? Pero pensar siempre y forzosamente que una adolescente, digo porque ciertas tendencias ideológicas, quiere ese embarazo, lo deseó. Bueno, me parece que tenemos que pensarlo, por lo menos, en debate y de distintos puntos de vista ideológicos para ver si necesariamente siempre un adolescente en estas condiciones, además, está tan libre como para poder tomar una decisión de deseo. Bueno, otra película que nos dicen por allí, preciosa, ¿no? Una joven que es violada por su padre, su madre no quiere creerle y la echa de la casa, una vida muy difícil y discriminada, ¿no? Sí. Esa película es como una super película. Hermosa. Mariah Carey y Lenny Kravitz aparecen en la película. Exactamente, tenés razón, ellas aparecen ahí. Y viene el papel y el rol del médico por ahí, acompañándola a Lenny Kravitz. La película. No es Lenny el que hace el papel de médico, pero recuerdo que en la película el médico era como el referente que ella tenía, ¿no? El médico, y que la atendía, era donde encontraba a alguien que la trataba un poquito bien. Como un poquito humana. Un poquito humano. Y ahí tenés bien. Tanto que hicimos también el jueves pasado, ¿no? Sexo y racismo. Uh-huh. Cuando se combinan distintas variables de desigualdad y el desastre que esto se arma. Una chiquilina joven, adolescente, abusada sexualmente, sistemáticamente por su padrastro, violentada a nivel de hogar por su madre, abusada sexualmente también por su madre, porque parece una escena en la cual, digamos, la madre abusa de ella, afrodescendiente, gorda y demás, o sea, en situación de pobreza, ¿no? ¿Cómo? Cuando en la interseccionalidad se combinan factores de discriminación, tenemos estas bombas poderosas de destrucción, bueno, que desgracian vidas y bueno, siempre se puede hacer algo por estas situaciones, por lo menos tomar conciencia de ellas, ¿no? Algo hablábamos de las leyes, ¿no? Por ahí mencionábamos el tema de la legislación que tenemos, y la doctora Silvia Graña habla también un poco del marco legislativo que tenemos y que acompaña este proyecto del que estaban hablando. Dale. A ver. A nivel nacional hay leyes, y un marco normativo robusto que permite el desarrollo de esta estrategia. Acá no me importa decir que esta estrategia, que es nacional, está incluida en una estrategia regional donde, porque este problema no es nacional solamente, es regional. Y hay otros países que no cuentan con el marco normativo legal que tenemos nosotros. Por lo tanto, estamos en buenas condiciones para desarrollarla. El objetivo general de la estrategia, como decía hoy, es disminuir la incidencia del embarazo no intencional, también actuando sobre sus determinantes y garantizando la promoción y el ejercicio de los derechos, ¿no? Y la forma que encontramos de ordenar es ordenar en 4 componentes. El componente 1, que es la estrategia dirigida a todos los adolescentes, y es fortalecer las condiciones para el ejercicio de los derechos y sexuales y reproductivos, la toma de decisiones reproductivas, teniendo siempre, promocionando la autonomía en estas decisiones y promoviendo proyectos de vida diversos que cuestionen los modelos tradicionales de género. Después, el componente 2 es para todos aquellos adolescentes que transitan un embarazo, ¿sí? Fortalecer la detección y captación oportuna para la atención de las adolescentes
ya sea en la interrupción o en la continuidad de ese embarazo, y buscar el involucramiento de su entorno social cercano. El componente 3 de la estrategia es el que está dirigido a las adolescentes que son madres y padres. Y bueno, y acá es todo un desafío porque nos planteamos garantizar el acceso a oportunidades, al ejercicio de sus derechos y a la protección de estas adolescentes madres y padres, apoyando la prevención del segundo embarazo, ¿verdad? O lo que podemos llamar los embarazos no intencionales reiterados. Y el componente 4 es la implementación de las políticas públicas, o sea, implementar en forma articulada en el territorio las políticas públicas vinculadas a la estrategia, ¿sí? Bueno, las líneas de acción, tenemos varias líneas de acción, pero a mí me interesa resaltar las del componente 4, que tienen que ver con fortalecer la coordinación territorial, intersectorial e interinstitucional para abordar el embarazo en la adolescencia. Implementar acciones de participación de las y los adolescentes en la gestión de la estrategia específica. Y esto es todo un desafío, ¿no? Y implementar procesos de formación y captación de los equipos técnicos, públicos y privados, y de las distintas instituciones participantes. Complicado. Sí, complejo. Es todo un gran desafío, ¿eh? Es una maquinaria con muchas partes, ¿no? Que bueno, así son los programas, ¿no? Así son las implementaciones, llevan trabajo, llevan tiempo. Concretamente yo estoy participando junto a 2 colegas, a Isabel Pérez y Solana Quesada, en algunas de las actividades de formación a equipos técnicos en lo que tiene que ver con quienes trabajan directamente con adolescentes, y tiene lo suyo, ¿no? Estuvimos la semana pasada en Artigas y Rivera, y además ya se van a estar en otros departamentos, pero es una situación difícil porque hay que, ¿no? También conectar con el folclore local de cada lugar, ¿no? ¿Cómo se influye justamente en esa situación? Fíjate, acá nos dice uno de los mensajes que llegan a través de nuestro Facebook Live, dice: tengo a alguien conocido que es madre adolescente y en salud pública del interior fue muy mal atendida, tan así que terminó teniendo a su bebé en Montevideo y de manera riesgosa. Por suerte, al final salió todo bien y tuvo un bebé hermosísimo, ¿eh? Bueno, tiene que ver, va directamente con esto, ¿no? El trabajo con el personal técnico, que esa es la idea, no solo con los técnicos, sino también en lo intersectorial, que toda la comunidad de alguna manera esté sensibilizada, tome contacto con esta realidad, no prejuzgue tan de entrada sobre estas situaciones, y se pueda realmente hacer una implementación también de la educación sexual. Aquí esto es una implementación, es intersectorial, porque lo que se intenta justamente es conectarse también con distintos organismos que trabajan por el bienestar de las personas en general y de los y las adolescentes en particular, y generar realmente estrategias de intervención realmente integrales, ¿no? Que puedan hacer que pase algo finalmente en la vida concreta de estas chiquilinas y estos chiquilines que a veces sienten que lo más importante que pueden tener es un hijo, y no está mal, pero es un deber del mundo adulto, insisto, y es un deber del Estado ofrecerle otras alternativas para que realmente puedan tener más dosis de libertad en las elecciones que hacen. Qué lindo escucharte, Rubén. Me quedo pensando en la educación sexual que recibí en el liceo, en mi adolescencia, lo terrorífico que nos intentaron transmitir, y yo en los recreos intentando desarmar esos miedos de mis compañeros. Lo afortunado que fui de nacer en mi familia. Si tendremos recorrido por hacer como educadores y educadoras sexuales, y ni que hablar como país en cuanto a las políticas. Emanuel por allí comenta a través de Facebook. Muchas gracias. Sí, viste, la educación sexual integral, la educación sexual, abierta al diálogo, con perspectiva de género, de derechos, de diversidad, por supuesto, ofrece garantías. Como política ofrece garantías. Yo entiendo que hay gente que está en desacuerdo. Yo tengo muchos años en esto, 27, trabajando en educación sexual, y les puedo garantizar que ofrece garantías. Valga la redundancia. Bueno, por allí, a través de nuestro WhatsApp 092-010490, nos van a decir: otra película es Juno, la adolescente que va a dar en adopción a su hijo porque es un embarazo no deseado. Bueno, en este caso se plantean, ¿no?, como las dos cosas. La opción primero de
de un aborto y después que decide finalmente tenerlo, y cómo es ese relacionamiento con una situación que se brinda, que es diferente en los procesos, en cuanto a los procesos de adopción, algo que se da en Estados Unidos, que es un relacionamiento directo con aquella familia que va a ser la familia adoptante, ¿no? Y es como una elección de ella misma. En la película es ella quien elige justamente a cuál va a ser esta familia que va a adoptar, y que, bueno, mantiene como un lazo. Algo que antes de la modificación de la ley, aquí en Uruguay era posible. Antes acá era posible. Antes del 2009, cuando se modificó la ley de los derechos del niño, el Código de la Infancia, donde incluía todo el tema del apartado de adopción, estaba esta posibilidad de que si una mujer, ponele el caso, bueno, de un adolescente, quería dar su hijo en adopción, y de pronto allí en el lugar tenían a alguien conocido o tenían la referencia, mira qué tal pareja quiere un niño y que, bueno, lo van a cuidar bien y qué sé yo, pues podía expresar su voluntad mediante un juez. Iban al juez y le decían, bueno, yo quiero entregarle mi hijo a esta familia, y que ellos entonces lo críen. Y se hacía a través del juzgado todo esto. Fue algo que, bueno, por pedido de INAU, y a raíz de, bueno, claro, es algo que comenzaba por ahí tal vez de buena fe, pero después había mucho, llegó a haber hasta negociados con todo este tema, ¿no? El tema de abogados que se metían en el medio, hacer todas estas cuestiones, y entonces ya buscaban, armaban, era como, bueno, de hacer intermediarios y una cuestión ya de la época, que llegó a ser como bastante compleja, por lo que empezó a intervenir directamente el INAVI y ponía como que la condición y en la modificación de la ley, que son ellos los que buscan a través del registro único, y con esto también como para no saltar a aquellos que hacen todo este proceso, y este registro único, ponen el registro único de adoptantes, y por allí es donde se hace la selección final, ¿no? Entonces ya no tiene la madre esta voluntad. Si lo deja en órbita de INAU o expresa de pronto en un hospital la voluntad de dejarlo. Allí las madres creo que firman. Por ejemplo, es lo que pasa en el Pereira Rosell, que se van y que lo dejan y se van. Algunas dejando sí su nombre, otras dejando nombres falsos. Está la Fundación Canguro también, que se dedica a los niños, a cuidar esos chiquitos que quedan en esa situación. Teníamos un mensaje que había llegado, y ya estamos ahí en los minutos finales. A ver. Bueno, buenas noches, hola Eduardo. Muy bueno el programa como siempre. El tema yo ya lo venía siguiendo, que se iba a hablar hoy. Mi opinión es, por ejemplo, de que dentro de la edad de 10 a 12, 14 años, no hay duda, las niñas, para mí entra dentro del abuso, o sea, del abuso sexual, del abuso emocional, del abuso de la ignorancia de los niños, en ese sentido, o niñas, y pienso que por ese lado viene de principio. Quizás en la adolescencia o preadolescencia, 15, 16 años, las niñas o las adolescentes, creo que radica todo en la parte de la situación económica, de la situación social en la que es el entorno en que viven, y pienso que la mayoría lo toma así, como algo de tener algo propio, de tener un escape también, o sea, a veces viven en un entorno familiar donde son agredidas, son abusadas, son maltratadas, y quizás encuentran a alguien, alguna persona a la cual se interesa por ellas, y se piensan o suponen que con un hijo se puede retener a una persona y ahí cambiar su situación de vida. Ya está medio comprobado como que no es tan así, en el sentido de que algo que se comentó también en el programa, que es la masculinidad a esa edad, a la adolescencia,
la mayoría no se hacen cargo, pero a veces se da que los abuelos o los padres de ese joven toman cartas en el asunto y se hacen cargo, y a veces a veces el escape termina funcionando para esa niña adolescente. Claro, el tema que gracias, muchísimas gracias, qué buena síntesis que hizo, me ahorró el trabajo. Gracias, me cerró el programa, me ahorró el trabajo de hacer la síntesis. No, pero una cosa que él traía, claro, son puntas que siguen habiendo, ¿no? Que también todas estas situaciones cargan a las abuelas, porque generalmente son las mujeres las que terminan finalmente haciéndose cargo de estas situaciones, ¿no? Entonces, está bien, por las chiquilinas, retomen el liceo, lo que fuere, pero son estas mujeres que en situación de abuela quedan como también cargadas, criando gurises y demás. O sea, seguimos también en una desigualación de género, porque muchas veces estas cuestiones del cuidado caen sobre las mujeres. Nos vamos, que estamos pasados. Agradecemos a Silvia Graña, la directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, por los riquísimos aportes. Dejamos el tema del embarazo adolescente, ya tuvimos un querido oyente que hizo nuestra síntesis, en serio, muchas gracias. Y abrimos para el próximo jueves aquí en Historias de Piel, 21 horas después de Telemundo. Vamos a estar hablando de disfunción eréctil. ¿Qué es disfunción eréctil? La dificultad de lograr o mantener, de acuerdo a la vivencia personal y vincular de las personas, en lo que tiene que ver con la erección, para poder disfrutar, para poder tener algún tipo de práctica sexual, no importa cuál sea ella. Una temática que está muy presente en lo que trabajamos en terapia sexual, lo vemos a diario, angustia mucho a muchos hombres y a las mujeres y a las personas, en general todas las personas que se vinculan también con hombres. Se parece que es un gran fantasma el tema del pene en esta cultura. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay algunas dificultades instaladas con esto de lograr la erección? Y vamos a tener a la gente de Androclínica, que por supuesto nos va a estar acompañando. Vamos a estar charlando con ellos. Nos vamos, Campero, que ya se hizo tarde. Gracias por estar ahí. No se olviden que nos encontramos el próximo jueves. Y empiecen a conectarse temprano, porque después, si no entran los mensajes, llora el cuartito. Qué mala. Un abrazo, hasta el jueves. Nos vemos, chao. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas, aquí en Metrópolis FM, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, Cintia Caraballo, y psicólogo-sexólogo, Rubén Campero. Producción, Nicole Mitnick. Apoya División Asesoría para la Igualdad de Género y Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Fue una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. septimocielo.com.uy. Hasta los 19 más o menos, en donde se mide la adolescencia. Es un tema vinculado con la educación, es un tema vinculado con la pobreza, es un tema vinculado con los mandatos que hay sobre la maternidad. Es que la pobreza deja a estas chiquilinas con la única posibilidad de sentir que lo que pueden tener es un bebé y por tanto ocupar una posición social digna dentro de su comunidad siendo madres. ¿Cómo interpela esto al mundo adulto, al sistema, al Estado, a las políticas, a la economía también, en el sentido de decir, bueno, ¿qué otras cosas se les puede ofrecer a estas chiquilinas y a estos chiquilines también para que a veces no queden solamente enganchados, más allá que es legítimo dentro de ciertas edades poder plantear un embarazo deseado, pero bueno, más allá del embarazo que otras alternativas, sabiendo además que cuando, digamos, hay mayor acceso a la educación y acceso a recursos socioeconómicos, estos, entre comillas, deseos de embarazarse no aparecen tanto. Así que les dejo planteado este tema del embarazo en la adolescencia y vamos a estar metiéndonos en una problemática que es social, es emocional, es vincular, que toca muchas cuestiones vinculadas con género, que pasa con las masculinidades también, en los chicos jóvenes que siguen haciendo, sin hacerse cargo de las consecuencias reproductivas de sus actos. Todo un tema, el embarazo en la adolescencia. Por eso te invitamos a participar, a que dejes tu mensaje, que dejes tu experiencia, tu opinión, a través de nuestro WhatsApp 092 0100490. Te lo digo otra vez, 092 0100490,
Por allí te invitamos a conectarte. Si quieres hacerlo también a través de mensajes de texto, está habilitado el 1049. También estamos en Facebook, estamos allí transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, Historias de Piel. Así nos encontrás en Face para poder, interactuar con nosotros en esta jornada y hablar, darnos tu opinión sobre el embarazo adolescente. Con las cosas que nos pasan en lo cotidiano, con temáticas de sensibilidad social. Recordamos a la audiencia que a partir también de cuando pasamos a una frecuencia bisemanal de martes y jueves, hemos ampliado un poquito también el abanico de temas para poder abordar. Y estamos ahí tratando de tocarnos desde la voz en una forma mucho más amplia y no solo desde el punto de vista de lo sexual. Y hoy un tema sí que involucra lo sexual y que tiene que ver, pero va más allá de lo sexual. Va mucho más. Que toca lo reproductivo, que es una de las facetas de la sexualidad, y que además también toca una temática o problemática, si ustedes quieren, social. ¿De qué vamos a estar hablando, gente? Vamos a hablar del embarazo en la adolescencia. La adolescencia, una etapa de la vida que media nueva, en otras épocas de la vida no se consideraba demasiado. Recuerden algunos abuelos todavía que decían que cuando se pusieron los pantalones largos, o sea, se pasaba rápidamente de tener pantalones cortos a pantalones largos, casi como en un efecto ritual mágico, se pasaba a la adultez. La adolescencia empezó con el tiempo a instalarse como esa etapa intermedia, en la cual, se va dando un entrenamiento para la vida adulta y que evidentemente empieza luego de la pubertad. La pubertad es el desarrollo, como habitualmente decimos, los cambios a nivel corporal por efecto de las hormonas, donde los caracteres sexuales secundarios, esto es los más visibles a nivel de lo que diferencian biológicamente a machos y hembras, son posibles de identificar y por supuesto que se desarrolla en gran medida la capacidad reproductiva. Y eso genera en la educación sexual tradicional mucho temor, mucho cimbronazo, porque parece que ahora los jóvenes y las jóvenes se pueden reproducir, y eso importa mucho, ¿no? No solo placer, sino reproducir. Y tenemos el temón del embarazo en la adolescencia. Vamos a tener además en el día de hoy un audio en el cual amablemente Silvia Graña, que es la directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, un poquito para contarnos básicamente de lo que se viene haciendo, también desde las políticas y básicamente lo que tiene que ver también con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescencia, en el cual, estoy participando en algunas de las instancias de formación en lo que hace el interior del país y, estoy bastante por ahí compenetrado un poquito con esta implementación de este programa. Así que estaremos escuchando así a Silvia de lo que nos pueda contar al respecto. Y gente, nos estamos introduciendo. ¿Conoces gente? Seguramente que sí. Que, lamentablemente a veces 10 años, 11 años. ¿Qué pasa entre los 10 y los 14? Que son niños, porque aquí hay hombres también, sí, hombres vinculados con su capacidad nueva reproductiva, teniendo hijos. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa a partir de los 15 años? Que ahí ya podemos respirar un poquito más y capaz que... sí, empieza otra etapa dentro de la adolescencia, pero ¿qué pasa también en estas etapas anteriores? Donde vemos verdaderas niñas embarazadas con todos los riesgos de morbimortalidad que implica tanto para el niño o la niña como para la propia niña embarazada y toda la problemática social que trae esto. Y quizá en estas etapas de la vida podemos pensar también que si es un embarazo deseado o si no es más bien un acto reproductivo forzado. Hay muchas situaciones de violencia en torno a estas niñas que generalmente o casualidad son de bajos recursos en gran medida. Los porcentajes son clarísimos, a los que vamos a estar viendo. Pero incluso también qué pasa con las adolescentes embarazadas después de los 15 años. Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Apoya División Asesoría para la Igualdad de Género y Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. septimocielo.com.uy.
Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo va? Bienvenidos, comenzamos estas historias de piel aquí en Metrópolis FM. Ya estamos listos para acompañarlos durante una hora en la que vamos a estar hablando de esas cosas que tienen que ver con nosotros, porque bueno, de eso trata justamente estas historias de piel, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, ¿no? Porque son historias de piel, sí, claro, Rubén, por supuesto, hay cosas que no se pueden dejar de sentir, como lo decimos muy bien en el eslogan, Bueno, comenzamos entonces este programa y aquí te estamos acompañando. Nicole Minde, que en la producción, mi nombre es Cintia Caraballo y allí lo tenemos al psicólogo, sexólogo Rubén Campero. ¿Cómo va, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí, muy buenas noches, Nick. Muy buenas noches, gente de Metrópolis, de Historias de Piel. Y hoy un día más, un martes más, abordando uno de los temas vinculados con la sexualidad, con la vida, con el... Sí, colgábamos en la fanpage, ahora que vos la mencionabas, una nota, no por ser la brecha, y demás, vinculado con la situación concreta, ¿no? Cuando se le pone, ¿no?, carne y hueso a una historia, claramente, ¿no?, nos ponemos a pensar en la situación de una chica que, además, lo que muestran muchas de las investigaciones es que en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, o sea, de pobreza, para hablar de pronto, las chiquilinas ya antes incluso de embarazarse están abandonando el sistema educativo formal, lo cual es un temón, porque evidentemente esto también las deja más vulnerables frente a los avatares de la vida y mucho más después a un embarazo. ¿Por qué? Porque también sigue estando muy presente en estos sectores y culturalmente también que las mujeres están para las situaciones de cuidado, entonces tienen que hacerse cargo de sus hermanos más chicos, tienen que cuidar a los enfermos, cuidar a los viejos dentro de la familia también, y es un tema que debemos poner sobre la mesa en cuáles son los pesos que todavía pesan, valga la redundancia, sobre las mujeres y en este caso las mujeres jóvenes. La pobreza es claramente un factor que juega en esta cuestión, claramente la desigualdad social en ese sentido y toda la fragmentación que esto genera. Tengamos en cuenta que lo que son a nivel de esto, creo que en la nota se planteaba, ¿no?, un 27% de las consultas a nivel de ACE, o sea, lo que tiene que ver con usuarias de servicios de salud pública, son adolescentes, son embarazos de chiquilinas entre 10 y 19 años. No así, que es un 10% en lo que es el servicio mutual, o sea, la parte más privada. Bueno, ahí ya tenemos una variable como súper interesante para poder pensar qué pasa con esto de los bajos recursos y del embarazo adolescente, y qué pasa con el tema que generalmente no siempre son, o pocas veces son también planificados en ese sentido, ¿no?